Ya estoy en línea con el señor Pablo Paltrinieri, director comercial del Hospital Privado de Córdoba, y lo hemos contactado porque el Hospital Privado ha inaugurado un importante edificio en el Cerro de las Rosas, precisamente ahí en la avenida Rafael Núñez, frente a la Mujer Urbana, y como atiende las 24 horas, es muy importante hablar y para saber todos los servicios que presta y cómo se desarrolla todo eso. Hola Pablo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? Igualmente, el gusto es mío. Bueno, contanos, primero definime dónde está ubicado exactamente este nuevo hospital privado. Bueno, la sede nueva está en Rafael Núñez, al 5200, ahí a 2 cuadras, digamos, de Mujer Urbana. Y es una estructura edilicia que, más allá de tener algunas modificaciones que estamos haciendo, es una estructura relativamente nueva, que ya existía en la zona y que nos permitió, digamos, ampliar la oferta que nos estaba faltando desde el punto de vista prestacional en la zona norte de la ciudad. La verdad que estamos muy contentos con haber podido ese paso. Sí, no, y más lo debe estar la gente que yo vivo prácticamente cerca y la verdad que tener un servicio a las 24 horas es fantástico, porque antes había que ir hasta allá, bastante lejos. La actividad en general que desarrolla, ¿la podés describir para que los televidentes puedan estar informados al respecto? Sí, claro, con gusto. Ese hospital tiene, diría, todas las especialidades, es decir, tanto en ambulatorio como en internación, tiene una guardia de 24 horas, adultos, pediátrica, tiene diagnóstico por imágenes, laboratorios, tiene quirófanos, internación en sala común, internación en unidades críticas, es decir, es un hospital completo, tiene todo. Hay, digamos, ciertas prestaciones de muy alta complejidad que se hacen en el hospital central, pero el resto se hace todo ahí y se resuelve todo ahí. Esto tiene que ver sobre todo con que la presencia del hospital en la zona norte, que ya lleva más de 20 años, estaba como muy enfocada a pequeños centros de atención y exclusivamente ambulatoria. Esto nos permitió ya completar el espectro de los servicios, poner algo que nos estaba demandando mucho la gente, que era la presencia de una buena guardia de 24 horas. Y además nos va a permitir también una articulación con el crecimiento que el plan nuestro para el 2024 tiene, que es un funcionamiento coordinado con un centro médico en Villa Allende, que está en pleno, digamos, que ya existe, pero que está en pleno desarrollo también para tener su guardia y demás. Y otros dos centros que están en zona norte. Entonces, de esa manera uno ya, digamos, estructura una oferta prestacional asistencial completa en lo ambulatorio y completa también en lo que es internado, prácticas, quirófano, unidades críticas, etc. Digamos que es un hospital privado como el que está allá en el Camino de Altagracia, un poco más chico, pero después tiene exactamente las mismas prestaciones que todo. Es que, digamos, el punto de partida de la instalación nuestra allá tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con una lectura de lo que nuestros propios pacientes nos venían reclamando desde hace un tiempo, ¿no? La presencia, como bien vos decías al principio, la presencia en zona norte con todo el arco de prestaciones. Por otro lado, dentro de todo lo que fue nuestro estudio estratégico de los últimos años, veíamos que en zona norte había una gran carencia de cierto tipo y ciertas características de servicios, de cierto tipo de prestaciones. Entre ellas el tema de las guardias, ¿no? La guardia hoy por hoy, la guardia como tal y la atención de la demanda no programada son factores claves, diría, en la percepción de la gente. Por eso es que hicimos hincapié en ese desembarco ahí y por eso también este hincapié que te decía de tener próximamente, en los próximos, diría, entre 6 y 9 meses, tener 3 guardias de atención de 24 horas en la zona norte de la ciudad, un poco para dar respuesta a esta lectura que te mencionaba. Pablo, yo siempre me pongo en el lugar del televidente, ¿no? Y en este momento algún televidente que te está escuchando dice, ah, qué bueno, yo antes no creía contar con algo tan amplio acá en el Cerro de las Rosas y me gustaría tener el servicio del hospital privado.
¿Cómo tienen que hacer para afiliarse? ¿Es una afiliación lo que hacen con ustedes? ¿Lo tienen que hacer a través de una mutual? ¿Cómo es el sistema? Todos los sistemas son viables. Hoy por hoy el hospital es una estructura que les presta servicios a la enorme mayoría de los que denominamos financiadores de la salud. Las obras sociales, las empresas de medicina prepaga, los pacientes particulares. La realidad es que digamos, las estructuras con determinados niveles de complejidad y de servicios asistenciales en Córdoba que pueden brindar lo que brinda el hospital privado son pocas, y eso hace que en definitiva haya como vínculos con prácticamente todo el espectro como te digo, de obras sociales y de empresas de medicina prepaga. Los mecanismos de acceso a los servicios son los mismos mecanismos de acceso con el hospital central. Es decir, la sistemática y la logística de atención está toda 100% vinculada, no solamente con los hospitales, entre los hospitales, sino también con todos los centros de atención ambulatoria. Así que es absolutamente transparente para la gente, de la misma manera que se ha vinculado siempre con el hospital por todas las vías, es la misma manera para directamente atenderse allá en la zona norte de la ciudad. Está bien. ¿Atienden todas las mutuales ustedes? Como te digo, la gran mayoría, hay algunas por ahí que todavía no tenemos cerrados los acuerdos con ellas, pero la enorme mayoría eh, digamos, trabajan con nosotros desde hace muchísimos años, y te diría, más del 90% de todo el espectro de financiadores se atiende allí. Está bien. Te hago una pregunta porque he leído por allí que el gobierno, con este tema del señor Feletti, que quiere controlar todos los precios y no quieren que aumente para que no haya inflación, le ha puesto, es cierto que le ha puesto mucho freno a los hospitales, a la medicina prepaga, perdón. Sí, pero en realidad esto es muy previo a lo de los cambios de la Secretaría de Comercio. Además, esto es una definición que se tomó, que ya venía claramente digamos, recorriéndose un camino pre-pandemia, y la pandemia lo terminó de definir, le dio, como digo siempre, un golpe de horno, ¿no? Ese camino fue digamos, caer en una virtual regulación del sector, ¿tá? Donde directamente la realidad de los precios de la medicina están 100% reglamentados por el Estado. Entonces, hoy por hoy no se pueden mover los precios si no tienen una validación previa del Estado. Eso, por supuesto, que choca con la realidad inflacionaria que vos conoces, con las características que esta pandemia nos impuso de una manera brutal y muy veloz, a pesar de que hoy por hoy prácticamente no queda pacientes internados en las instituciones médicas con COVID y demás, pero claramente hubo que hacer un montón de reformulaciones y cambios en el esquema de atención. Así que te diría que para nosotros estamos inmersos desde hace mucho tiempo en un esquema, como te digo, regulado, y donde es muy difícil trabajar con expectativas de cambios de precios, etcétera, como para poder dejar en algún momento de correr detrás de la inflación, ¿no? Que además de medicina es siempre, históricamente, acá y en todo lado del mundo, superior a la inflación general. Última pregunta, Pablo, y la tengo que hacerle una pequeña introducción. El gobierno se metió siempre a controlar los precios de la energía, por ejemplo, ¿no? Y allí cayeron a la volteada la luz, parte del agua, las naftas, combustibles, etcétera. Con eso lo único que logró fue que las empresas adjudicatarias de esos servicios, al no poder aumentar como corresponde las tarifas por causa de la inflación y nada más que por eso, fueron dejando de hacer inversiones para seguir prestando siempre la misma calidad de servicio. La pregunta es, si el gobierno les empieza a poner mucho freno a ustedes, las prepagas, ¿les complica en la reinversión que ustedes tienen que hacer constantemente para brindar buen servicio? Absolutamente sí, y eso ya existe y ya ocurre desde hace muchos años. Muchos años. Es más, yo te planteo esto de esta manera. El crecimiento que algunas estructuras prestacionales tenemos, pocas, en la ciudad de Córdoba, en la capital federal, en todos lados,
muchas veces tiene que ver básicamente con una enorme presión de la propia demanda a crecer. ¿Por qué? Por la caída de otras estructuras o por la falta de servicios de otras estructuras. Es decir, todo esto que vos mencionás como, llamémosle, como el ecosistema alrededor del cual, o dentro del cual nosotros operamos, lo que está generando es una profunda concentración en la oferta de servicios prestacionales, profunda concentración en el financiamiento de la salud también. Es decir, lamentablemente lo que pasa es que ocurre de una manera no tanto por competencia, por buenas prácticas o mejores servicios, sino también ocurre de una manera cruenta, ¿no? Porque en definitiva dejan de operar estructuras clínicas o sanatorios o dejan de operar obras sociales o empresas de medicina prepaga y empieza un proceso, como digo, cruento de concentración. Sin lugar a dudas, la salud tiene una característica adicional, diferente a muchas otras industrias, vamos a decirlo así, que esto que vos mencionás de la necesidad de la inversión y de la reinversión permanente. En el caso nuestro tenemos el beneficio de que somos, si bien la estructura del hospital privado como tal es una sociedad anónima, pero el hospital privado nunca jamás en sus 65 años de historia distribuyó dividendos, sino que el 100% de lo que hace y genera el hospital y sus distintas unidades de negocios y sus empresas y demás, todo se vuelca a poder seguir haciendo la medicina que hace el hospital y a seguir creciendo en esa línea. Entonces, de alguna manera tenemos ese hándicap desde el punto de vista de una definición estratégica donde todo lo que se genera se reinvierte y se puede seguir creciendo y operando en un entorno tan hostil como estamos viviendo. Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Un gusto, un abrazo grande.